Los héroes del bando nacional en la Guerra Civil Española. España, 1936. Una nación dividida, una guerra fratricida y una lucha por el poder que marcaría el destino del país durante décadas. Entre los escombros del conflicto, emergieron figuras que, para el bando nacionalista, representaban la valentía, el honor y la determinación de restaurar el orden en España. Hoy exploraremos la historia de aquellos hombres que fueron considerados héroes del bando franquista, sus hazañas en el campo de batalla y el impacto que dejaron en la historia. Desde Francisco Franco, el líder indiscutible de la rebelión, hasta figuras como Millán Astray, José Moscardó y Juan Yagüe, cada uno jugó un papel fundamental en el conflicto. ¿Eran realmente héroes, o simplemente hombres de guerra impulsados por una ideología? Acompáñanos en este recorrido por la historia para descubrirlo. El 17 de julio de 1936, un grupo de generales, encabezados por Emilio Mola, Francisco Franco y José Sanjurjo, organizó un levantamiento militar contra el gobierno republicano. Lo que inicialmente se planeó como un golpe de Estado rápido, terminó convirtiéndose en una sangrienta guerra civil que duraría 3 años. El país quedó dividido en dos: la zona republicana, compuesta por socialistas, comunistas y anarquistas, y la zona nacionalista, formada por militares sublevados, falangistas, monárquicos y carlistas. En este contexto de caos y guerra, surgieron figuras clave que lideraron al bando nacionalista en su lucha por el control de España. Vamos a conocerlos uno a uno. 3. Los héroes del bando nacionalista. Los héroes del bando nacionalista fueron figuras clave que personificaron la lucha del régimen franquista. Estos hombres no solo se destacaron por sus victorias en el campo de batalla, sino que también se convirtieron en símbolos de la resistencia nacionalista. Francisco Franco, el caudillo invencible. Francisco Franco, como líder indiscutido del bando nacionalista, fue el arquitecto de la victoria. Nacido en 1892, se convirtió en uno de los militares más prestigiosos del ejército español, y con el estallido de la guerra civil, tomó el mando del bando sublevado, llevando a España hacia una dictadura que perduraría hasta su muerte en 1975. En 1920, participó en la fundación de la Legión Española junto a Millán Astray, un cuerpo de élite inspirado en la Legión extranjera francesa. Con su lema, «Viva la muerte», la Legión se convirtió en una de las unidades más temidas y efectivas del ejército español. Franco fue presentado como el Salvador de España, el hombre providencial que, guiado por la gracia de Dios, logró unificar al país bajo su liderazgo. Su figura se convirtió en la piedra angular del régimen. José Moscardó, el héroe del Alcázar. José Moscardó, comandante de la guarnición del Alcázar de Toledo, es otro de los héroes más emblemáticos. En 1936, resistió durante 70 días el cerco republicano, y su heroica defensa le valió la admiración dentro del bando nacionalista. Uno de los episodios más dramáticos del asedio ocurrió el 23 de julio de 1936, cuando los republicanos lograron contactar a Moscardó por teléfono. En la llamada, el miliciano Cándido Cabello le dio un ultimátum: si no se rendía, su hijo Luis Moscardó, de 24 años, sería ejecutado. Miliciano, si en 10 minutos no se rinde, fusilaremos a su hijo. Moscardó, lo siento, pero el Alcázar no se rinde. Luis Moscardó, padre, muero como un patriota. ¡Viva España! Moscardó, adiós, hijo mío. El sacrificio y la lealtad de Moscardó lo convirtieron en un símbolo de la resistencia franquista, siendo aclamado por la propaganda del régimen como un modelo de valentía y fidelidad a la causa. José Millán Astray, el fundador de la Legión y su papel en la guerra. Si hay un personaje en la historia de la Guerra Civil Española que personifica la dureza y la disciplina extrema del bando nacionalista, ese es José Millán Astray. Fundador de la Legión Española, su lema, «Viva la muerte». Y su fanatismo lo convirtieron en una figura icónica y, a la vez, temida. Los inicios de Millán Astray y la fundación de la Legión. José Millán Astray nació en La Coruña en 1879, y al igual que otros militares de su generación, su carrera estuvo marcada por las campañas en Marruecos. Su obsesión con la guerra y el sacrificio lo llevó a crear en 1920 la Legión Española, inspirada en la mística y brutalidad de la Legión extranjera francesa. Desde su fundación, la Legión se convirtió en la unidad de élite del ejército español, reclutando a los más valientes o los más desesperados. Sus filas se llenaron de soldados endurecidos, muchos de ellos con pasados turbulentos,
que encontraban en la Legión una segunda oportunidad o, al menos, un lugar donde morir con honor. Bajo su mando, la Legión adoptó una filosofía de guerra extrema, basada en el sacrificio absoluto y la entrega sin condiciones. Su lema, legionarios, a luchar, legionarios, a morir, reflejaba su mentalidad suicida en el campo de batalla. Otros héroes, de los generales a los soldados anónimos. Además de Franco y Moscardó, hubo muchos otros héroes que marcaron el curso de la guerra, desde los generales hasta los soldados anónimos. Figuras como Emilio Mola, Queipo de Llano, quienes desempeñaron roles clave en la campaña nacionalista, se convirtieron en referentes dentro de la jerarquía militar. La victoria del bando nacionalista fue, en gran parte, producto del esfuerzo colectivo de estos hombres, que combatieron con una firme convicción en la victoria final del régimen. Los mitos del bando nacionalista. La historia de la Guerra Civil Española no solo se escribió en los frentes de batalla, sino también en las mentes de quienes la vivieron y, quizás más importante aún, en las generaciones posteriores. El bando nacionalista, encabezado por Francisco Franco, cimentó su victoria no solo con la fuerza militar, sino con una potente máquina de propaganda que construyó mitos perdurables. La figura de Francisco Franco, el caudillo invencible. Uno de los mitos más poderosos fue el de Franco como el caudillo invencible, el líder providencial que había salvado a España del comunismo y el caos. En sus primeras apariciones públicas tras la victoria, Franco fue presentado como una figura casi divina, la única capaz de restaurar el orden en el país. Franco fue retratado no solo como un líder político, sino también como un hombre de familia, el patriarca por excelencia, protector de la patria y defensor de la tradición y la unidad de España. Este mito de Franco como un salvador perduró hasta el final de su régimen y fue fundamental para consolidar su poder. El mito de la Cruzada Nacionalista, una guerra santa. Otro de los mitos cruciales del bando nacionalista fue el de la Cruzada Nacional. La guerra fue presentada como una cruzada religiosa contra el mal representado por el comunismo y el liberalismo. Franco se autodenominó caudillo de España por la gracia de Dios, y su lucha fue justificada como una guerra santa en defensa de la fe católica. La Falange Española de las Jones jugó un papel clave en la creación de este mito, fusionando el nacionalismo con el catolicismo y utilizando símbolos religiosos para justificar la violencia y la represión. En los primeros años del franquismo, la Iglesia Católica se mostró como un aliado crucial, proporcionando legitimidad moral al régimen. El mito de la unidad nacionalista, un frente unido contra el enemigo común. El bando nacionalista también construyó el mito de la unidad. En sus primeras etapas, el Frente Nacionalista estaba compuesto por diversas facciones, desde la Falange hasta los carlistas, pasando por militares monárquicos. Sin embargo, la propaganda franquista trabajó arduamente para presentar esta coalición como un frente unido e indestructible. La lucha final, la victoria y la consolidación del poder franquista. Tras 3 años de guerra, la resistencia republicana se desmoronó. La victoria del bando nacionalista, sin embargo, no fue solo el resultado de una serie de victorias militares, sino también el de una lucha de desgaste que finalmente agotó las fuerzas republicanas. El fin de la guerra representó el comienzo de una dictadura que perduraría durante casi 4 décadas. La consolidación de la dictadura, Franco, el caudillo de España. En los años posteriores a la victoria, Franco se convirtió en un líder absoluto, sin rival dentro del régimen. La Falange y la Iglesia Católica siguieron siendo sus principales aliados, consolidando una dictadura basada en el control militar y el apoyo de la jerarquía religiosa. Franco se autodenominó caudillo de España por la gracia de Dios, reforzando el mito de su liderazgo providencial. A medida que el tiempo avanzaba, la figura de Franco se fue convirtiendo en una especie de ícono intocable, mientras el régimen se endurecía, eliminando cualquier atisbo de oposición y consolidando el poder nacionalista. Más allá de la política y la ideología, estos hombres jugaron un papel clave en una de las guerras más brutales de la historia de España. ¿Fueron héroes o simplemente instrumentos de un régimen? La historia sigue debatiéndolo. Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido histórico.